Hola, es un placer estar aquí con los fundadores y dueños del Carlos Music and Art School, Eugenia Méndez y Saúl Vera. Hola. ¿Qué tal, Loreta? Sa- Gracias por invitarnos a tu programa. Saludos a tu audiencia. Es un placer aprender de sus experiencias que están muy interesantes y muy ligado a mis experiencias a cómo manejar el cerebro animal en Karuna. Entonces, en esa escuela de música, um, hay muchísimos niños pequeñísimos y están uh, capaz de manejar estos niños para hacer música junto. Y me interesé mucho cómo puedes conducir esos niños pequeños para hacer un sonido unificado. Sí, en la escuela de música tenemos una clase especial para niños de 3 a 5 años, niños de preescolar. Y es muy interesante los logros que se pueden obtener y desarrollar a través de un año escolar. Los niños pequeños se reúnen a cantar y la herramienta de la clase es la canción. Y cada canción tiene una función para aprender un elemento específico de la música. Entonces, la canción es enseñada, yo canto, simplemente doy el ejemplo, ellos me siguen. A los niños pequeños no hay que explicarles mucho, simplemente darles el ejemplo. Y así ellos aprenden y absorben todos los elementos de la música. A través de una canción, ellos aprenden a leer música, a desarrollar el oído, a entonar y a cantar en tono cada nota musical, a distinguir entre las melodías y las notas musicales y el ritmo, aprenden a tocar el piano, aprenden a tocar la percusión menor y todo eso a través de una canción que los guía cantando, ellos van haciendo. De manera de que eso, la canción los unifica, los hace a manera de ensamble, ellos trabajan a manera de ensamble, todos cantando juntos, todos tocando juntos, y así van aprendiendo todos los elementos de la música. Al cabo de 2 o 3 años, ya están en capacidad de ya tocar y leer a 2 claves el endecagrama para el piano o a 1, 2 o 3 líneas, polifonía en percusión, en ritmo. Interesante. Nos estás mostrando la importancia del modelar los comportamientos por los niños. Y eso es muy importante en mi trabajo también, que los seres humanos están muy influenciados por los comportamientos que nos vean modeleado. Y tenemos neuronas espejo que reflejan los comportamientos de los demás. ¿Puede darnos ejemplos cómo lo vea en los niños? Bueno, no sé si Saúl quiere dar algún ejemplo específico en la clase de ritmo. Saúl maneja la clase de ritmo y la clase de instrumentos de cuerda en grupo. Los estudiantes jóvenes, niños, reciben una instrucción de cómo utilizar su motricidad y cómo desarrollar y tomar conciencia del uso de su motricidad fina y de la comprensión de la simetría bilateral, el uso de la mano izquierda y la mano derecha siguiendo órdenes específicas. A través de unos ejercicios que hemos diseñado, que es música escrita en 2 sistemas, nos permite enseñarle al niño cómo leer música y cómo tocar instrumentos utilizando sus 2 manos, música distinta en cada mano, y eso hace que ellos aprendan a trabajar polirritmias y aprendan a diferenciar las órdenes que dan para el segmento izquierdo y para el segmento derecho de su cuerpo y coordinar miembros motrices, las manos
con los pies, las manos con los pies y el canto, de modo que ellos cantando, aplaudiendo y stomping, golpeando el piso con los pies, logran crear momentos musicales que les dan a ellos la destreza de dominar sus habilidades motrices, de sus habilidades motoras y ponerlas al servicio de una expresión artística como es la música. Y cuando ellos están juntos tocando entre ellos, no solamente imitan al profesor, sino se imitan entre ellos. Por eso es tan importante el trabajo en grupo, porque ellos van a imitar al profesor, pero también se imitan entre ellos y aprenden unos de los otros. Y enseguida conectan con el que más rápido aprende y todos aprenden a un ritmo más o menos parecido. Ah, ok. Yo puedo imaginarlo porque tengo 3 nietos ahora, muy pequeños. En mi trabajo hablo mucho de la utilización de recompensas y el poder de las recompensas con el cerebro animal. Y a veces mucha gente han entrenado un animal, un perro, y utiliza recompensas. Entonces, ¿cómo utilizan recompensas en su escuela? En el caso es muy interesante esta pregunta porque cuando terminamos una clase en grupo normalmente damos un sticker. El hecho de hacer la clase en grupo y venir a clase y conseguirse todos niños que no se conocen del colegio, que se consiguen solamente una vez a la semana o 2 veces a la semana en la escuela de música. Niños que se empiezan a relacionar por esta poca frecuencia en su grupo de clase de música. Al final es un gran logro que hayan llegado a la hora completa de clase cuando son niños tan pequeños. Estamos hablando, en mi caso, mis clases de preescolar musical de 3 a 5 años. Entonces, el logro de haber hecho todas las actividades durante una hora, haberse concentrado en diferentes etapas de la clase, es bastante, es grande, es bello para un niño de 3 a 5 años. De manera de que el sticker del final de la clase es muy importante. Y si es uno, maravilloso, pero si son 2, mejor aún. Y el rewarding, la recompensa se completa porque ellos al final de determinado periodo, que pueden ser 12 semanas, van a presentar una clase abierta o un concierto en el cual asisten su familia, sus padres, su familia más cercana, y ellos pueden tomar el escenario para mostrar lo que han aprendido. Y eso es uno de los momentos de mayor felicidad, tanto para la familia como para el estudiante. El estudiante entonces recibe la gratificación de la familia, que lo aplaude, que lo aupa, que se sienten orgullosos de sus logros, y eso es una motivación extraordinaria. Superan la hiperadrenalización del concierto con el premio que la familia les brinda en afecto, en atención, en Sí. apoyo. Sí, sí, exacto. Vamos a cambiar el sujeto un poquito. Saúl, parece que pasaste tiempo con la tradición oral de grupos en Venezuela, en donde nacís, y a estudiar el papel de la música en la conservación de la tradición y la continuación de la historia humana, lo que es la fecha en cada cultura, que antes de la escritura, los seres humanos han memorizado con música su propia historia. Y háblanos un poquito de tu experiencia con esos grupos.
Sí, correcto. Hacia finales de los 70, yo diría, iniciando en 1979, comencé a viajar por el país donde nací, Venezuela, en sus zonas rurales y las zonas más alejadas de las grandes ciudades. Y encontré con este grupo que se dedicaba a la investigación y que conducía a un arquitecto graduado en Cornell University, y que también tenía una motivación hacia la musicología. Nos pudimos encontrar una serie de comunidades de tradición oral, algunas de ellas producto del mestizaje con fuerte raigambre de herencia española y aborigen, o herencia africana, o puramente a grupos aborígenes. Y con ellos estuvimos trabajando de manera de obtener etnografía. Grabamos sus expresiones tradicionales, hicimos entrevistas, hicimos video, y eso se compiló en una biblioteca que tiene todos esos documentos. Es la colección privada más grande que existe ahora en Venezuela. Y a partir de allí hicimos la difusión de su arte. Todas estas expresiones eran de tradición oral, pasadas de generación en generación, y estaban basados en rituales periódicos que obedecían a una historia que incluso en algunos casos llega a ser precristiana, es decir, antes del siglo cero, antes de nuestra era. Manifestaciones relacionadas con el solsticio de verano o con el solsticio de invierno, o con la entrada de determinadas temporadas de lluvia, y eso viene acompañado entonces de cantos específicos con motivo de esas fechas específicas. Eso ha permitido preservar expresiones literarias que tienen en algunos casos orígenes en el siglo XIII español o en el siglo XVI español, y en algunos casos origen milenario en grupos aborígenes como por ejemplo los Yecuana o los Jibi, en zonas como el territorio Amazonas o en el estado Apure, donde encontramos comunidades que tienen eventos relacionados a su interacción social, como por ejemplo la presentación de las jóvenes vestales para las fiestas, o por ejemplo el acto de iniciación del joven guerrero, o por ejemplo las festividades de las reuniones de grupo para celebraciones religiosas. Todo eso tiene una expresión musical o una expresión de danza específica. Y todo eso lo aprendimos, y yo tomé de esa experiencia elementos de expresión artística que utilizo para mi obra como compositor. Entonces he compuesto música para orquesta y para mi instrumento, que también es una herencia española del siglo XVI, la bandola llanera, y he compuesto una música que está basado en esas tradiciones. Y en este momento todas esas experiencias se han convertido en mi herramienta para la enseñanza. Bueno, muy interesante. Ahora volvimos a la escuela. En nuestro mundo entendimos mucho del sujeto de talento y no talento. Pero en mi trabajo me interesé mucho en cómo las habilidades están aprendidas más que genético. Sí, lo heredado, exacto. Heredado, sí. Ajá. Pero se habla mucho en la pública del sujeto de talento, y un ejemplo muy interesante es en su vecindad, en el sur de Florida. Hay una escuela, quizás lo conoce, olvide el nombre, una escuela para niños que están muy talentados. Y
hay un libro que habla de esa escuela que se llama The Talent Code, que explica los métodos de esa escuela. Y me interesa en sus experiencias con esos sujetos de talento versus habilidades aprendido. Bueno, definitivamente creemos que todos pueden aprender música. La música, hay niños más talentosos, hay niños que nacen con un talento natural o aprenden en casa a través, otra vez, de la imitación. Exacto. Sin embargo, aquellos que no tienen eso en casa o en su familia o en su comunidad, vienen sin ninguna experiencia y sin ninguna capacidad, terminan después de algún tiempo cantando, tocando, leyendo música, comprendiendo las artes musicales y por supuesto también las artes visuales que también impartimos en la escuela de música. Y, por ejemplo, hace algunos años, ya recién fundados, hace algo así como 10 años, tuvimos una estudiante con unos social skills, con unas habilidades sociales enormes. Y ella quería cantar, simplemente cantar. Le enseñamos, le dimos un curso al programa de lectura musical, no le era tan fácil el piano, tampoco tenía una gran voz. Y sin embargo, al cabo de 2 o 3 años, grabamos una canción compuesta por ella, con letra, melodía y acompañamiento, para disfrutar y regalárselo a sus padres en su aniversario de bodas. De manera de que ella vio eso como una motivación para aprender durante 2, 3 o 4 años que estuvo con nosotros y al final vio el producto de su aprendizaje y de su continua práctica. Practicaba piano, practicaba lectura musical, practicaba canto y al final le regaló a sus padres, después de 4 o 5 años, algo así, estuvo en la escuela, le regaló una canción hecha por ella a sus padres en su aniversario. Nosotros intentamos siempre motivar a nuestros estudiantes en el sentido de que el trabajo y la constancia valen la pena. It's worth it to work hard. Porque solamente un trabajo organizado y constante genera beneficios, independientemente del talento que pueda tener el estudiante. El talento es una variable de distribución normal que, como en un Gauss curve, va a tener una mayor cantidad de gente dentro de una varianza que tiene un talento average. Después hay un pequeño grupo de gente con muchísimo talento y hay un pequeño grupo de gente con ningún talento. Pero casi todos tienden hacia la varianza, hacia el punto de máximo de la curva para encontrarse en el logro de productos. ¿Cuál es el logro de productos? Aprendizaje en el área de la música, que implica tocar un instrumento musical, cantar, componer y disfrutar de tocar en grupo. Y hemos logrado, a través de una metodología bien estructurada, que todo el mundo encuentre en nuestra escuela la oportunidad de aprender, de tocar y de disfrutar de la música. Muy cariño. Y pequeños pasos están el secreto de aprendizaje por todos aspectos de la vida. Pequeños pasos funcionan. Correcto. En nuestro mundo escuchamos mucho de tratamiento para niños niños autistas. Y esos métodos están éxito con otros niños y aún con adultos. Y por eso es tan interesante. ¿Tienen experiencias con el aprendizaje de niños autistas? Mucha. No es nuestra especialidad, sin embargo, muchas familias buscan el aprendizaje de la música y las artes para sus hijos autistas. De manera de que hemos tenido ya varios estudiantes
con diferentes niveles de autismo, poco, mediano. Yo particularmente tuve una estudiante con un altísimo nivel de autismo y a pesar de eso se dedicó a la música y estudió en el college. Ella fue alumna mía en Venezuela antes de venir a Estados Unidos y cuál es mi sorpresa que cuando nos mudamos a Estados Unidos su mami me llama y me dice, la aceptaron en Berklee College of Music y ahora está estudiando música. Era una niña, sí, con un altísimo nivel que en medio de una clase podía gritar del desespero o de su estado, tomarse algo, volver a la calma y continuar con la música. Ya es como, ya para nosotros maestros no era ninguna sorpresa encontrarse con un caso así. En Miami hemos tenido varios y la mayoría de ellos talentosísimos, que encuentran en la música e inclusive en las artes visuales un ejercicio de concentración, de ritual, de constancia, ellos buscan siempre el tener un rito, cuando yo hablo de ritual, hablo de algo que se repite siempre de la misma forma. Y es muy importante esto en la clase de música. La clase de música tiene una planificación y esa planificación implica que los niños no van a tener sorpresas, que los niños van a empezar por un tema específico y van a terminar tocando o con una actividad específica. Esta rutina que se logra y que se vuelve un ritual de la clase de música, esta rutina es la necesaria para los niños autistas y es la necesaria para aprender una disciplina. Además, entonces aprendemos de los niños autistas y nosotros le damos una herramienta de expresión emocional y cognitiva a los niños autistas. La música es una herramienta importante porque la música es un lenguaje comunicacional. Y el problema del autismo es un problema de comunicación con el exterior. La mayoría de nuestros estudiantes autistas encuentran en la música una herramienta muy poderosa de comunicarse con el exterior y sobre todo de generar comunicación afectiva con su familia y con el entorno que los rodea. A tal punto que algunos de ellos ya se han convertido en artistas prácticamente, que tienen miles de seguidores en YouTube y que componen música y que cantan y tocan porque su necesidad de comunicarse la han resuelto con la música, a través de la música. Entonces eso los hace obtener logros en el ámbito de la música con muchísima pasión, con muchísima entrega. Y a través de una estrategia bien organizada, ellos son conducidos por nosotros a obtener esos logros. Y es una relación maravillosa porque nosotros como maestros nos sentimos muy satisfechos de los logros, pero ellos como estudiantes de música logran un beneficio que va más allá del arte, que es el afecto y la comunicación con su familia y con su entorno. Fantástico, quería escucharlo. Un sujeto interesante, la motivación familiar. A veces hay padres que están muy motivados y los niños no lo están. Y otras veces hay niños que están muy motivados y los padres no lo están. ¿Y cómo les manejan esas situaciones? Bueno, definitivamente al cabo de unos meses de clases, tanto los niños como los padres se dan cuenta que es una actividad útil, beneficiosa, alimenticia, nutritiva para la vida. Al ver a sus hijos, los padres que no están muy animados porque entran con una expectativa. Los padres que no están animados entran con una expectativa falsa de que van a aprender a tocar un instrumento en 2 o 3 semanas. Eso, olvídense, eso no es posible.
esta es una habilidad que se aprende con el ejercicio y el tiempo. De manera de que los padres tienen que ser pacientes y esperar un tiempo mínimo para ver resultados. Los niños que entran por la motivación de sus padres también se dan cuenta que gracias a su esfuerzo van a tener un logro. Por supuesto, los niños son un poco más impacientes que los padres. Y, bueno, a veces sucede lo contrario, pero cuando ven, tanto los padres como los niños, cuando ven el primer resultado, que es a través de un recital, después de 12 semanas del trimestre, ellos ven el resultado sobre la tarima. Ven que sus hijos están teniendo un logro de expresión artística, tocando la percusión, tocando el piano, tocando la flauta, tocando la batería, cantando una canción. Tanto los niños como los padres se dan cuenta, ok, sí puedo, me gusta, tengo el cariño, como decía Saúl, tengo el cariño de mi familia porque se los presenté en público, se lo presenté a mis amigos, invité a mis amigos a mi concierto y todos vieron que tengo un talento o todos vieron el resultado de mi esfuerzo. Esta conclusión, digamos, este speech, testimonio, pues es simplemente el resultado de la experiencia que hemos tenido durante 10 años. Esto que estoy diciendo probablemente no lo piensen tal cual, tanto padres como niños, pero la experiencia los lleva a sacar esta conclusión. De manera de que inclusive aquellos que abandonan a mitad del trimestre o se sienten un poco decepcionados porque no han aprendido rápidamente, en algún momento sabemos que se van a dar cuenta que es un proceso que toma tiempo y que vale la pena porque va a agregar a la vida diaria y cotidiana de cada uno de los que aprenden las artes. Yo motivaría a Describe, las... Sorry. hablas del sentimiento de la dopamina. La dopamina es el sentimiento que yo puedo hacerlo y cada pequeño paso puede estimular más dopamina si yo pienso yo puedo hacerlo. Y cuando tenemos metas que están tan grande, demasiado grande, que pienso no puedo hacerlo, ningún dopamina. Entonces eso es la secreta de los buenos sentimientos. Y por eso tenemos conciertos cada 12 semanas, porque eso los impulsa a hacer el ejercicio de la práctica diaria, que aunque no practiquen durante las 5 primeras semanas, cuando se ven cerca del concierto de las 12 semanas del final del trimestre, se ven impulsados a aprender porque saben que tienen que lograr un objetivo específico y que van a ser entonces premiados con el concierto y con todo lo que significa y trae el concierto. ¿Saúl? Y yo motivaría a la familia a que esté consciente de que con el apoyo de los padres, los niños logran los objetivos más inalcanzables, más difíciles, incluso aquellos que pareciera que no pueden alcanzar. Pero el apoyo de la familia a través del afecto y del mensaje positivo hace que el niño trabaje y vaya en búsqueda del logro. La potencialidad del niño es infinita y sus logros pueden ser infinitos si el entorno que los rodea es un entorno de apoyo, de guía, de soporte para el logro de sus objetivos y de sus búsquedas. Y la experiencia pueden crear expectativas positivas para el aprendizaje generalmente para otras escuelas. Es muy Absolutamente. útil. La ansiedad por el rendimiento, se habla mucho de performance anxiety. ¿Puede dar a la audiencia un pequeño pensamiento de cómo disminuir la ansiedad? Yo creo que siempre va a haber algo de ansiedad antes de un concierto, por ejemplo, o inclusive ansiedad por la primera clase,
o por el encuentro con un grupo nuevo, o con una maestra nueva, o con un maestro nuevo. Y todo eso se resuelve en el momento en que la situación fluye. En el momento en que algo, estoy esperando por mi momento de tocar. Y llegó el momento, salgo al escenario, veo a mi familia, respiro, veo a mi maestro que me acompaña sobre la tarima, en el stage. Nosotros lo apoyamos, lo acompañamos en la tarima, sobre el stage, y ya pasó, y ya lo hice. ¡Ah! Lo hice, toqué, canté. Es maravilloso. Eso ya esa ansiedad pasa, y cuando vuelve el próximo concierto ya sabemos que vamos a tener un poquito de esa ansiedad, pero también sabemos que eso se va a desaparecer en el momento que estemos tocando, cantando o ejerciendo nuestra clase fluidamente. Eso es el sentimiento de la serotonina. Serotonina es diferente de dopamina. Serotonina es el sentimiento de ser importante. Y todos buscamos ese sentimiento. Y no es fácil estimularlo. Y eso es un ejemplo muy hermoso. Trabajamos con los niños también con técnicas básicas de manejo de la ansiedad por el concierto y por la clase, a través de sistemas de respiración, de relajación, pero sobre todo en el concepto de que la música sea una experiencia de disfrute, y haciéndoles saber que nadie está esperando que la música sea una expresión perfecta. Les hacemos saber que la perfección no existe como concepto dentro de la música, y que además equivocarse es una manera muy eficiente de aprender. De modo que siempre decimos que los errores son bienvenidos, porque son la forma que garantiza el aprendizaje. De esa manera, el estrés de los estudiantes baja y ya no se presenta en los conciertos o la clase como una situación de estrés o de susto, de ansiedad, sino más bien como un encuentro de disfrute, de intercambio nutritivo de ideas. Bueno, por fin, ustedes, ¿cómo empezaste la apreciación de la música y el deseo de continuar en ese mundo? Por mi lado, empezó por la imitación a mi padre. Hablando de imitación, reflejo, mi padre tenía una bellísima voz, cantaba siempre, tocaba el cuatro, nuestro instrumento nacional de Venezuela. No es único en Venezuela, pero es nuestro instrumento, lo decimos el instrumento nacional. Y siempre tuvo muchos deseos mi padre de aprender piano, pero no tenía los recursos para hacerlo. Finalmente se dedicó a la medicina, y el canto quedó como su pasión, y disfrutamos siempre de cantar con él, de escucharlo, etc. Cuando yo decidí estudiar música, pues mi madre nos puso a estudiar piano desde muy pequeños. Era parte también de la cultura europea heredada por mi madre. Todos mis hermanos y yo pasamos por la clase de piano en casa, de manera de que todos pasamos y todos experimentamos lo que es la música, pero solamente yo me quedé con esa pasión. Mis hermanos se quedaron con la pasión de las artes visuales, yo me quedé con la pasión por la música. Y cuando descubrí que la música es una herramienta de comunicación más allá de lo físico, y me refiero a la música me hace encontrarme conmigo misma, hace que los demás se sientan bien, podemos lograr a través de la música un estado meditativo o un estado de paz o un estado de encuentro social o íntimo con mi persona. Entonces fue cuando yo decidí
dedicarme a la música. Yo pienso que mi misión como músico es llevar este mensaje de encuentro conmigo y con mi entorno en una, digamos, vibración de paz, de tranquilidad, de calma. Bueno, y Saul, Nací en una familia en la que se producía música, en la que mis hermanos tocaban y cantaban. Yo soy el menor de 7 hermanos y ese ver y seguir la actividad de mis hermanos alrededor de la música me motivó a ir cada vez más profundo. Ninguno de ellos se dedicó profesionalmente a la música, sin embargo yo tomé la decisión, después de haber estudiado biología en la Central de Venezuela, en Caracas, en mi ciudad de nacimiento, dejar la biología y dedicarme profesionalmente a la música. Estudié en paralelo la universidad y los estudios de música y al final tuve que decidir por la música profesionalmente, por la pasión que ella significaba para mí, pero sobre todo por las extraordinarias oportunidades que la música me brindó para relacionarme con artistas y creadores que generaban un mundo de experiencias que para mí eran muy importantes. Eso me motivó a estar dentro de la música y a quedarme como músico profesional, produciendo, creando, componiendo, enseñando, siempre dentro de la música. bueno, tengo que decir que mi experiencia es el inverso. Tuve poquísimo contacto con la música cuando fui joven. Y pues a la edad de 12 fue en una escuela en donde las otras niñas tocando piano. Y dijo a mi madre yo quería estudiarlo. Y mi madre compró un piano y una profesor, maestra, y no, I didn't like it, como no me gustaba y no puse a hacerlo. Y la maestra fue muy joven, con manos, y no puse a hacerlo. Y pues cada día mi madre dijo, ¿por qué compró ese piano? No lo utiliza. Sí, Cada día. es interesante. Nosotros pensamos que parte del éxito de la clase de música es encontrar el momento de juego entre el profesor y los niños, porque los niños quieren jugar y es natural. El juego es la herramienta de aprendizaje de los niños y en verdad de todos. Todos queremos aprender jugando. Sí, Y, sí. y la vida es como un juego y hay que buscarle el juego desde el maestro para mostrárselo a los niños y engancharlos, engage them, ¿no? Sí, Hacer sí. que ellos se comprometan desde el juego y vengan felices a la clase. Eso es un reto para todos los maestros. No es fácil porque como somos adultos hemos perdido un poco ese contacto con nuestro niño y es justamente lo que nos trae la enseñanza de la música y el ser maestros en la música, es encontrar ese niño para conectarme con el niño que está afuera y hacer que esa clase sea divertida, que pueda lograr un compromiso de parte de toda la familia, no solamente del niño, y que le dé al niño la motivación de seguir aprendiendo cada semana. Y como maestros, nos creemos que, complementando lo que dice Eugenia, que es más emocional, detrás de esa emocionalidad hay también una estrategia metodológica. Nosotros nos organizamos para que el niño desarrolle un criterio de una buena autopercepción, que el niño se perciba a sí mismo positivamente, que desarrolle sentido crítico, una mente crítica que pueda entender las diferencias
a las cuales se están enfrentando como estudiantes, aún a su corta edad, que podemos desarrollar en ellos el sentido de la responsabilidad individual, que el logro que ellos logren es de ellos y los va a hacer mejores, que ellos puedan encontrar utilizar al máximo su potencial. Entonces los motivamos a que haya un pensamiento lógico y los motivamos también a que encuentren en la música un vehículo de expresión que les permita utilizarlo como una herramienta de percepción de su entorno. Por ejemplo, la percepción del tiempo, de poder anticipar situaciones. La música enseña al manejo del tiempo, a la división del tiempo en la cabeza y organizarse el pensamiento lógico. De modo que todos esos elementos hacen al niño apegarse a la música porque de una manera muy intuitiva van desarrollando estos elementos que son, digamos, tan abstractos o tan específicos. La final feliz de mi historia es que mi padre puse discos de Trini López que fueron muy popular en esa época y lo escuchaba muchísimas veces y yo puse cantar cada palabra de esas canciones de Trini López, aunque no entendió la significativa. Entonces, descubrí que me gustaba aprender lenguas extranjeras. Y en la escuela empezó con francés y después italiano y francés. Y empezó mi estudio de español para traducir las palabras de cada canción de Trini López. Bellísimo. Bueno, los idiomas también son aprendizajes auditivos, como la música, de manera de que están todos muy vinculados, ¿no? Sí, exacto. Y el cerebro es vinculado todo. Así es, así es. Entonces fue un gran placer hablar con ustedes otra vez y espero escuchar nuevos de su escuela. Por supuesto, Loreta, muchísimas gracias por esta invitación y ha sido un placer compartir contigo esta experiencia que es complementaria con la información que tú nos has brindado a través de toda tu literatura. Gracias, Loreta. Ha sido un placer compartir contigo. Gracias además por tus publicaciones, que son excelentes y nos enseñan a nosotros como profesores a utilizar la estructura del cerebro como campo fundamental para el proceso enseñanza-aprendizaje. Gracias por tu invitación. De nada. Y si alguien quiere buscar ustedes, ¿en dónde podría aprender informaciones? Kalos Music and Art, como suena, kalosmusicandart.com es nuestra página web, y en el Instagram, Kalos Music Art, en Instagram, en Twitter, ¿y qué otro tenemos? Facebook. En Facebook y YouTube. Bueno. Y tuve que decir por mí mismo, tengo un sitio web, innermammalinstitute.org, innermammalinstitute.org, y tengo muchos recursos traducidos en español, y tengo toda una página en español, innermammalinstitute.org/español, español sin acento. Y hay informaciones de mis libros que fueron traducidos en español, mi libro Hábitos de un cerebro feliz y La ciencia del pensamiento positivo. Que son interesantísimos, no los dejen de leer. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias. Gracias, Chao. Loreta. Saludos.